Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Dios les bendice. Pues vamos a nuestra siguiente clase de ética. En esta ocasión vamos a ver lo que es la homosexualidad. Pues vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu amor es grande, mi Señor, mi Dios, con todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Pedimos, Padre, que sea, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, pedimos, Señor, inteligencia, pedimos retención, Señor, de todo lo que hemos estado aprendiendo. Pedimos, Padre, que tú toques también nuestro corazón, que nos hagas, mi Señor, mi Dios, más sensibles a todo lo que estamos viviendo en estas épocas, mi Señor, mi Dios. Que seamos sensibles para llevar tu palabra, el evangelio a todos aquellos, Señor, que no te conocen, Padre. Y hoy, Señor, nos ponemos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues este tema, la homosexualidad, históricamente hablando, vamos a ver en la Biblia que en el capítulo 6 habla acerca de el tiempo de Noé, en el cual dice, y se corrompió la tierra. No especifica específicamente bien exactamente por qué le está llamando que se corrompió la tierra, ¿verdad? Pero seguramente es porque en este tiempo la sociedad entró en mucho pecado. Diversos, yo creo, y uno de ellos seguramente a lo mejor era la homosexualidad. Entonces, por ello es importante que tratemos este tema. También en el capítulo 19, acerca de Sodoma y Gomorra, esta ciudad, ¿verdad? Donde Lot estaba viviendo, y narra ahí la palabra que llegaron dos ángeles y Lot los invitó a entrar en su casa para darles de cenar, que se lavaran los pies. Pero dice que en eso llegaron los hombres, y dice ahí casi toda la ciudad, ¿verdad? Estaba ahí, y dice para que les conozcamos. Y cuando la Biblia habla de eso, era precisamente que estaba la sociedad muy corrompida. Por eso llegaron esos ángeles para la destrucción de la ciudad, ¿verdad? Pero aún Dios tiene precisamente un plan de salvación, y como en aquellos tiempos trajo el plan de salvación para Noé haciendo el arca, para Lot, en el cual dice que si encuentra aún 5 justos, Dios enviará la salvación, Dios se arrepentirá de destruir la ciudad, ¿verdad? Así para esos tiempos, yo creo también que para estos tiempos el Señor nos ha preparado a nosotros para también tener ese corazón de amor, porque el amor echa fuera el temor, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, que eso lo tengamos presente ahora en este tiempo, en nuestro corazón también. Y también vamos a ver aquí unas definiciones, y vamos a ver que la homosexualidad se define como la inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. Entonces, vemos aquí cómo precisamente se está definiendo la homosexualidad, que el individuo, ¿verdad?, pone en su corazón el amar a otra persona de su mismo sexo. Y también tenemos aquí la definición de la Real Academia Española. Dice que es la orientación sexual definida por la atracción física, emocional, sentimental y sexual hacia personas del mismo sexo o género. Está definiendo igual
este diccionario, ¿verdad? Y es muy importante que conozcamos precisamente su definición para que entremos bien en esta materia. Y dice aquí que también abarca tanto a hombres y lo que le llaman los gays, como a mujeres, que serían en este tiempo pues las lesbianas, ¿verdad? Yo, por decirlo, he entrado a la cárcel de mujeres donde precisamente este pecado, cuando entramos muy, 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 muy fuerte, se dejaba ver, se dejaba sentir, luego ese ambiente en el cual las mujeres son atraídas por precisamente cometer este pecado de homosexualidad. Afloraba. Ahora nos ha dado testimonio nuestras hermanas, ¿verdad? Que poco a poco, gracias a Dios, Dios ha ido cambiando este ambiente y por medio de la palabra, ¿verdad? Que se ha sembrado en el corazón de las hermanas, y algunas de ellas ya han dado testimonio que gracias a Dios el Señor ha traído libertad sobre de ellas. No tampoco en practicado, ¿verdad? En la cárcel también de los hombres no se ve tanto, no afloraba tanto, ¿verdad? Pero no descartamos que también había esta situación en la cual los hombres caían en esta homosexualidad, ¿verdad? Pero gracias a Dios también Dios ha ido cambiando, transformando corazones, que es lo principal que Él quiere, transformar corazones, y por medio de su palabra Él viene a traer esa libertad, esa libertad. Continuando aquí con nuestro tema, ¿verdad? Con nuestro tema. Por años, personas en el movimiento LGBT, sociólogos, psicólogos, políticos y científicos han estado interesados en encontrar una causa genética para explicar la homosexualidad. Este mismo grupo es el que se resiste a aceptar que esta es una desviación del patrón normal de comportamiento sexual que está enormemente influenciado y quizás determinado por completo por factores no genéticos como los ambientales. Vemos aquí, ¿verdad?, que precisamente estos psicólogos, estos sociólogos y aún los políticos y científicos han invertido dinero, han invertido tiempo, y lo que ellos han querido encontrar que sea, por así decirlo, una causa genética para tener una justificación, pero pues no se ha encontrado, no se ha encontrado. Por más que han invertido, por más que hacen esos estudios, y básicamente lo que habla, o las estadísticas, los resultados que han dado es básicamente que son los ambientes, el medio ambiente en el cual esas personas se desarrollan, en el cual esas personas ahí tienen su infancia. Y aún creo que también cuando un hombre es violado, porque he atendido a jóvenes con estos problemas, es porque ellos me dan testimonio que han sido violados, pero en un cierto momento, en un cierto tiempo, ¿verdad? Creo que el demonio empieza a entrar en sus mentes y en sus corazones para precisamente que ellos sean confundidos en cuanto a su sexualidad. Es por ello que
lo que estas estadísticas arrojan es ese medio ambiente, ¿verdad?, en el cual ellos se desarrollan, que aún familiares, tíos, hermanos, etcétera, etcétera, vienen a impactar en su sexualidad por una violación, y entonces es cuando el enemigo empieza a atacar en sus mentes, en sus corazones, y ellos empiezan a tener esas dudas. Yo digo, ¿verdad?, dentro de mi corazón, imagínese usted, persona que ha sido abusada, pero no solamente es el abuso, sino cómo se le deteriora física, psicológicamente, y aparte de eso, los ataques del demonio que vienen y toma su mente de tal manera que se corrompe, que se corrompe. Es ahí donde el amor de Dios es donde debe de entrar. La palabra de Dios en cuestión del amor les debemos de compartir. ¿Para qué? Para que Dios traiga esa libertad, esa libertad. Aquí vamos a ver. Aquí vemos en la diapositiva, dice, este mismo grupo es el que se resiste a aceptar que esta es una desviación del patrón normal del comportamiento sexual que está enormemente influenciado y quizás determinado por completo por factores no genéticos como los ambientes, ¿verdad? Ya lo había yo también leído esto, pero sí hay que hacer un énfasis en esto porque estas personas quieren encontrar que es algo genético. ¿Para qué? Para justificar eh, ahora sí que este pecado de homosexualidad. Pero no se ha encontrado, no se ha encontrado. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es donde vamos a ver que se han hecho estudios y que esos estudios han arrojado qué resultados. Vamos a verlos primero en Estados Unidos. El 15 de julio del año 2014, el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos reveló los resultados de una encuesta realizada para determinar el porcentaje de personas homosexuales, bisexuales y heterosexuales en un grupo de 34,557 personas mayores de 18 años que fueron entrevistadas. Según las estadísticas, el 96,6% de los entrevistados era estrictamente heterosexual. El 1,6% se consideraba homosexual, hombre o mujer, y el 0,7% admitió ser bisexual y el 1,1% declaró no saber la respuesta o se rehusó a contestar. Es muy lamentable que nuestra sociedad y muchas veces hasta la iglesia cristiana no haya sabido lidiar con este tema de una forma equilibrada, de una forma equilibrada. Muchos han adoptado una posición homofóbica, lo cual es inaceptable, sobre todo para el cristiano, pero otros han ignorado que el problema existe en forma creciente y han dejado que la agenda homosexual sea abrazada por los gobiernos en turno y la ONU, quienes han tratado de imponer su agenda mediante el funcionamiento y las negociaciones de tratos internacionales. Creemos que la posición correcta para un cristiano debe de ser una llena de gracia y de verdad, como hijos de Dios, como hijos de Dios. De verdad llama al pecado, pecado. O sea, la verdad es que un cristiano debe de llamar al pecado así como es, pecado.
pero trata con el pecado por medio de la gracia, por medio de la gracia. Yo hago una pregunta: ¿cómo trataría eso nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, en esta sociedad? ¿Cómo lo trataría? ¿Por qué? Porque si usted y yo como cristianos nos uniéramos principalmente en oración, nos uniéramos en ese amor para contrarrestar este pecado y no verlo con un énfasis en el cual usted y yo no queremos, pues, ni hablar, ni tener a la mejor o atender a personas con esos problemas, ¿verdad? Sino los vemos de una manera aberrante, los tratamos con fobia, ¿verdad? Como no queriendo. Y no, como le digo, ¿cómo lo trataría nuestro Señor Jesucristo? Pues como trató a la mujer que fue encontrada en pecado, ¿no? Yo creo. Él le dijo: vete y no peques más. Pero dejó ver primero el amor que Dios tenía por ella, que Dios tenía por ella. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Y muchas veces, precisamente nosotros tratamos a estas personas señalándoles, ¿verdad? No conociendo su trasfondo, no conociendo por qué está en este tiempo enfrentando esa situación. Yo creo que es importante para también realizar una buena administración en las personas que tienen ese tipo de problema, sea hombre o sea mujer. Seguramente viene de una raíz la cual ella enfrentó en su niñez algún problema, alguna situación, o vamos a hablar aún de generaciones donde hay maldiciones, ¿verdad? Y no sabemos de familiares atrás también en su pasado por qué y cómo fue que ellos enfrentaron esa situación de homosexualidad en sus vidas. Entonces, creo yo que el amor cubre multitud de pecados. Y así es como creo yo que debemos de responder ante esta situación. Ahora en México vamos a poderlo, o hemos visto cómo cada año, ¿verdad? Se hace una marcha y en la cual hay violencia, en la cual hay desperfectos, hay descontentos por parte de la sociedad, pero nosotros, en lugar de señalarlos o en lugar de enojarnos, deberíamos de tomar la actitud de Jesús, de amar, de amar a su creación. Claro que no amamos el pecado, sino que yo creo que tomamos la palabra de Dios para traer sanidad, para traer libertad a esas personas en el problema que están enfrentando, porque es un problema realmente para ellos, ¿verdad? Pero creo yo que así deberíamos nosotros de tratarlo. Entonces, eso sucedió en Estados Unidos. Eso arrojó esta encuesta que ellos realizaron en el año del 2014, ¿verdad? Pero también vamos a ver que en Europa, en Dinamarca, también dice que un estudio realizado en dicho país donde el matrimonio entre individuos del mismo sexo es legal desde 1989.
Muchas veces nosotros que estamos en otro continente no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero ya desde años atrás, aquí en este país de Dinamarca, fíjese, ya en 1989 ya era permitido que hubiera matrimonios de el mismo sexo. Y dice aquí que ha revelado, al parecer, que las experiencias familiares durante la infancia y los factores ambientales influyen en las decisiones de matrimonios heterosexuales u homosexuales en la edad adulta. Como es muy importante, ¿verdad?, que el ambiente en el cual nos desarrollamos en nuestra niñez sea sano, aún en familias, porque ahí empieza el demonio a atacar, ahí ataca. El demonio sabe que destruyendo a la familia, una sociedad va a ser destruida. Aún puede ser hasta un país entero que se corrompe. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a las legislaciones, las leyes que hacen y permiten y legalizan, como se legaliza el aborto, como se legalizan estos matrimonios, y entonces la sociedad se corrompe. El demonio ahí entra y permea, ¿verdad?, para destruir el plan de Dios, lo que es el plan de Dios con respecto a la creación, a la creación. Hoy en día observamos que en naciones de Europa y América del Norte optaron por considerar la homosexualidad como un fenómeno habitual, un estilo de vida alternativo y y la asocian con los derechos humanos. Como le decía, ¿verdad? A los políticos, a los que dictan las leyes en cuestión de nosotros, nuestra constitución, pues no les importa cómo van a terminar estas personas, no les importa una salud mental, una salud emocional. Ellos lo que hacen es dictar leyes en las cuales la sociedad se sienta cómoda, la sociedad se sienta que se le toma en cuenta y no viendo más allá que se está cometiendo un pecado, un pecado. Eso es en este tiempo aún pues nuestra sociedad, nuestra sociedad. Entonces, vemos aquí que usted y yo debemos de estar muy atentos como hombres, cabezas de familia, debemos de estar muy atentos en cuestión al ambiente en el cual se están desarrollando nuestros hijos. ¿Para qué? Para que haya una sanidad tanto mental como emocional en la cual ellos crezcan, y precisamente cuando nosotros como padres sembramos la palabra de Dios en nuestros hijos desde muy pequeños, entonces el Señor les guiará. Ellos tendrán temor reverente de Dios y ellos sabrán que qué pecado estarían cometiendo contra Dios, o estarían ya eligiendo perfectamente bien, y sabrán qué es bueno y qué es malo con respecto a la creación de nuestro Dios, de nuestro Dios. En la actualidad, y ya lo cité aquí, naciones de Europa y América del Norte, ¿verdad? Cómo piensan y cómo ellos resuelven esta situación, y aunado a eso, la asocian a los derechos humanos de cada una de las sociedades. Una investigación considerada la más amplia y representativa del comportamiento sexual
en la población adulta de Estados Unidos de América, apoyó también la teoría del factor ambiental más que la herencia genética, más que la herencia genética. Los autores consideraron la posibilidad de que un ambiente que ofrece mayores oportunidades para el desarrollo de la sexualidad en forma distorsionada y menos sanciones contra la preferencia sexual a personas del mismo género puede permitir e incluso promover la expresión del interés y el comportamiento sexual con el mismo género. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que mientras una sociedad sea más permisiva o acepte o adopte en este tiempo la homosexualidad, sin ver más allá de ayudarle a la persona para que tenga una sanidad emocional, una sanidad mental, creo que está abriendo la puerta para que otros más vengan y abran esa puerta y entren por esa puerta, la cual al final, pues, no trae esa libertad, sino simplemente, pues, es sentirse libre en una sociedad que lo está permitiendo. En las mujeres, el factor ambiental más asociado con una identidad homosexual o bisexual era un nivel más alto de educación, algo también cierto en el caso de los hombres, pero el patrón era más notorio en las mujeres. La educación no es la cura de las desviaciones morales del hombre, porque éstas están en el corazón. Fíjese, me gustaría repetir esto. La educación no es la cura de las desviaciones morales del hombre, porque estas están en el corazón. Lo que le digo, para los políticos, para los que hacen las leyes, ¿verdad? Ellos lo que quieren es integrar esas personas solamente a la sociedad y que se sientan libres, que nadie les pueda molestar, que nadie los pueda tocar, que son individuos que necesitan vivir en esta sociedad y ya, pero no ven más allá, no ven más allá de su salud emocional, de su salud mental, ¿verdad? Entonces, creo yo que nosotros como cristianos sí tendríamos que ver en cuanto a traer esa libertad en la vida de esos hombres o esas mujeres que se están enfrentando a precisamente esos estados emocionales de que su corazón se inclina hacia amar a una persona del mismo sexo, sea hombre o sea mujer. Y mire, yo aquí puse precisamente el Salmo 147, versículo 3, donde el salmista declara esto: Él sana, hablando del Creador, aquel que nos creó, el omnipotente, el todopoderoso, el que ha creado todo. Y dice aquí que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, porque precisamente y seguramente porque ellos vivieron una impresión negativa en el área sexual y ya fueron confundidos en cuanto a fueron creciendo a pasar de esa etapa de la niñez hacia esa etapa de la adolescencia, donde debemos de crear esos ambientes de salud por medio de la palabra ahí en las familias. Y entonces ellos fueron confundidos y no tenían un escudo, no tenían una protección como lo es muchas veces la palabra de Dios en nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces
eso que ellos experimentaron ahora enfrentan una situación más difícil porque seguramente están desviando de lo que es la naturaleza en cuanto a la creación del Todopoderoso. Pero por eso tenemos la palabra. Él, Él puede sanarlos. Él puede sanar a esas personas que están enfrentando este tipo de situaciones emocionales. Él puede sanarlas. Él sí llega a lo profundo, aún a la raíz de su niñez, de lo que enfrentaron en ese momento. Y se abrió esa herida en su corazón. Él sí puede llegar por medio del Espíritu Santo hasta el fondo de su ser y traer esa sanidad, vendando el corazón, vendando esas heridas. Entonces, que nosotros podamos también ministrar a esas personas con ese amor. Si Dios te da la oportunidad, seguramente por eso estamos aprendiendo o por eso estamos tratando estos temas, porque a lo mejor Dios te va a poner a alguien en el camino en el cual está enfrentando esta situación y que tú puedas ministrarle por medio de la palabra con amor y traer sanidad. Dios utilizándote como un instrumento para precisamente traer bendición hacia personas con este tipo de problemas. Que sea así y daremos gloria a Dios porque Él lo haga. Recuerdo ahorita en la iglesia de Ixmiquilpan cómo experimentaron la llegada de un joven que venía de Veracruz y con ese problema de homosexualidad. Y lo empezaron a ministrar. Y fue un largo tiempo de estarle ministrando, de estar orando por él, declarando libertad, declarando la palabra en su mente, en su corazón. Pero déjeme decirle que fue una lucha, una batalla tremenda. Aún la iglesia. ¿Por qué? Porque vio que llegó ese tipo de persona ahí a la iglesia. Entonces, tanto el pastor ministraba a la iglesia como también ministraba a este joven, que en su momento hasta se bautizó, pero seguían esas luchas. Yo creo que solamente ministrando con ese corazón de amor para traer esa sanidad. Ahorita ya se perdió contacto con este joven. Lo último que supe es que sí estuvo, creo que más de un año ahí en Ixmiquilpan y le estuvieron ministrando, pero dentro de eso había luchas, espiritualmente hablando, luchas. Pero bendecimos su vida, que si Él todavía está vivo, que pueda dar testimonio del poder de Dios, de cómo se manifestó Dios cuando Él estuvo yendo ahí y le estuvieron ministrando ahí en Ixmiquilpan. Y que así sea, mi hermano, mi hermana. Si Dios te pone a alguien, que está enfrentando este tipo de situación, viviéndola, o un familiar, y podamos ministrarle. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver con respecto a la palabra del Señor. En Génesis vemos cómo Dios dice que creó
al hombre y del hombre, ¿verdad? Tomó un pedazo de su costilla y hizo a la mujer. Hizo a la mujer. Entonces, un plan perfecto de Dios en realizar al hombre, al varón, definiéndole su sexo, pero también a la mujer, definiéndola con su sexo, dos personas muy distintas, ¿verdad? Pero que a fin de cuentas lo que Dios estaba creando es para que se multiplicaran, para que llenaran la tierra, ¿verdad? Entonces, este es el plan de Dios. Pero, vamos a ver aquí que Dios da responsabilidades, dio responsabilidad a Adán y dio responsabilidad a Eva. Y aquí yo veo la responsabilidad que Dios nos da a nosotros como padres. Y este es el primer punto, responsabilidad de los padres. Dios asignó un rol primario a los padres para educar a sus hijos. Él nos considera responsables de nuestros descendientes biológicos y de transmitir la fe a la próxima generación. Vamos a leer Deuteronomio 6 y 7. Y la palabra dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate, primero, ya como padres, está hablando aquí el Señor. ¿Cuáles fueron esas palabras? Amarás, oye Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después ya estamos viendo que dice que ¿dónde estarán? En tu corazón, en tu corazón. Y el versículo 7, ahí viene nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en tu casa. Empieza ahí el rol o la responsabilidad que tenemos nosotros, empieza en nuestra casa. Dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Educar a los hijos en los mandamientos del Señor como es tarea de los padres y no de los centros académicos, el gobierno o la iglesia. Los profesores de nuestros hijos pueden completar o apoyar lo que les enseñamos en el hogar, pero jamás reemplazarlo. Entonces, ¿cómo es tan importante nuestra tarea? Primero, nosotros también fuimos hijos y nuestros padres también debieron tener esa responsabilidad, ¿verdad? En mi caso, en mi caso, la religión ahora sí que nos infundieron o que venía por generaciones, pues era la católica. Pero yo veo cómo el Señor ha ido, ¿verdad?, bendiciéndonos como familia cuando tomamos precisamente ese rol, cómo nuestros hijos son bendecidos ahora por el Señor. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tomamos y que nos esforzamos por hacerla bien en nuestros hijos. Recuerda que en tu casa empieza esa responsabilidad de poder guiar a a tus hijos en la palabra, enseñarles el camino, enseñarles lo que es la verdad,
Todo lo que vivimos, todo lo que enfrentamos en una sociedad tiene que ser, ahora sí, que con respecto o contrarrestarlo con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Es muy, muy, muy importante. Entonces, primero, ¿dónde empieza tu responsabilidad de que tú lleves la palabra de Dios, los mandamientos del Señor en tu corazón y posteriormente llevándolos en tu corazón puedas ahora transmitirlos a tus hijos? ¿Dónde? En la casa, en la casa. Y aquí dice, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, eso quiere decir que todos los días, eso quiere decir que tanto en la mañana como en la tarde, si puedes. He sabido de personas que ponen versículos, ¿verdad?, en su refrigerador, en la pared de la cocina, en la pared de la sala o aún en tu cuarto. Muy buena estrategia. ¿Para qué? Para que se vaya guardando la palabra de Dios, primero en tu corazón, pero también que la podamos transmitir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que si ellos en la relación que tienen en la escuela, puede ser la primaria, secundaria, donde se ven ese tipo de actitudes, ese tipo de situaciones, podamos nosotros ahora sí enfrentar ese problema conforme a la palabra de Dios, y la que ya les hemos sembrado no se les olvidará, o aún ellos mismos Dios ya los utilizará como instrumentos para poder ministrar a sus compañeritos o a sus compañeritas. Qué hermoso sería eso, ¿verdad? Que Dios utilice ya a nuestros hijos para ir entonces trabajando en esta sociedad, poniendo ese granito de arena para traer libertad en familias que a lo mejor ya están siendo permisivas en este tipo de problemas, Yo daría gloria a Dios que así fuera, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan ser esos instrumentos. Entonces vemos la responsabilidad que tenemos como padres dentro de nuestra familia para poder educar a nuestros hijos con respecto a la palabra del Señor, la palabra del Señor. Ahora vamos a ver con respecto a este tema que estamos viendo, la homosexualidad como pecado contra Dios. No es para condenar, mis amados, no es para condenar. Es precisamente para que hagamos una conciencia nosotros como hijos de Dios y cómo poder ayudar a esta sociedad. O aún, a lo mejor puede ser a un familiar tuyo, ¿verdad? Entonces, dice, conocemos que la homosexualidad no forma parte del plan del Creador, porque desde el inicio leemos en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. Fíjate, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Lo primero que vemos es esa imagen que creó al hombre, que su plan de Dios era precisamente que fuéramos esa creación de Dios, pero a imagen de Él. A imagen de Dios lo creó. Y después hace un énfasis, varón y hembra los creó. O sea, dos sexos, hombre y mujer, hombre y mujer. Y después dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. Y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra. Y creo yo que cuando tú y yo permitimos, y eso pasa aún en otros pecados, ¿no? Como puede ser la pornografía. Si nosotros permitimos o abrimos la puerta a ese pecado, déjame decirte, ya no tenemos autoridad. Ya, se perdió la autoridad. Y vamos a entrar más y más ahí hasta que no llegue un tiempo en el cual tú y yo nos arrepintamos, ¿verdad? De ese pecado. Y entonces Dios ya nos da la autoridad. ¿Por qué? Porque ya nos puede Dios utilizar, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Lo que una persona siente o experimenta al entrar en ese pecado. Pero Dios nos da esa autoridad porque ya fuimos libres, liberados por el Todopoderoso. Y entonces ya nos da autoridad. Y esto fue lo que el Señor también hizo en el momento que creó a la humanidad, en el momento en que creó los animales, porque dice, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos da señorío, nos da autoridad, y eso también nos los da en la familia, por habernos creado hombre y mujer a imagen de Dios, a imagen de Dios, y por lo tanto dice fructificar. Entonces, la única manera de llevar a cabo este mandato es si las personas que se unen poseen órganos sexuales que les permitan acoplarse y luego reproducirse. La homosexualidad ofende a Dios porque rechaza su diseño y degrada su imagen de la creación, de la creación. Así sucede con la fornicación, la promiscuidad y la pornografía. Todos estos son pecados contra el cuerpo y forman parte de la distorsión de la sexualidad humana. En la actualidad vemos una sociedad que perdió sus frenos y abandonó el sentido de la culpa y la vergüenza. Muchos dieron rienda suelta a estas y otras prácticas pecaminosas que van en aumento. Por esto quisiéramos recordar tres realidades. Y te lo voy a decir, estas tres cosas que debemos de recordar, tener en mente, ¿verdad? La primera, Jesús murió por heterosexuales y homosexuales. Jesús murió por heterosexuales y homosexuales. O sea, heteros, personas de un mismo sexo, pero también por los homosexuales, porque nosotros, los que no hemos tenido ese problema o pasamos por ese problema, pues también cometemos pecado, ¿verdad? Pero Jesús murió por cada uno de nosotros. Todo pecado, punto número dos, todo pecado requiere arrepentimiento, no solo la homosexualidad. Todo pecado requiere arrepentirnos. ¿Cuál es el remedio para que tú y yo seamos libres del pecado? Arrepentirnos. Estar arrepentidos en nuestro corazón, y entonces el Señor empieza a manifestarse. Entonces empezamos a entrar en ese plan perfecto de el Señor, lo cual nos creó a su imagen. Entonces el pecado corrompe nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo.
pero Cristo precisamente vino y hizo ese sacrificio en la cruz voluntariamente por ti y por mí, y entonces nuestra alma, nuestro espíritu empieza a ser limpiado, lavado, purificado por su sangre, y entonces empezamos a pensar de manera diferente, empezamos a actuar de manera diferente, y ahora nos guiamos o ahora nos dirigimos por la palabra, y entonces eso trae una transformación en nuestra vida. Entonces, nuevamente lo digo, punto número 2, todo pecado requiere arrepentimiento, no solo la homosexualidad. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Todo pecado Él lo dejó ahí clavado en la cruz del Calvario. Ahí lo dejó. Entonces, nuevamente reitero, punto número 3, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que podamos disfrutar ahora de esa libertad en Cristo Jesús. Mira, vamos a ver aquí en Corintios cómo precisamente hombres fueron transformados, o mujeres, no sé, pero la palabra tiene poder para traer libertad en nuestras vidas. Si lo hizo en ese tiempo en Corinto, lo puede hacer ahorita en nuestra colonia, en nuestro municipio, aún en nuestra ciudad o en toda nuestra sociedad. Dice 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y hace una pregunta. ¿No sabréis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y después empieza a describir ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Fíjate, al decir estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es necesario afirmar esta verdad porque hoy se habla mucho de que no es posible cambiar la homosexualidad o heterosexualidad. Sin embargo, como ya vimos en Corinto, eso fue posible, porque aquí dice, y esto erais algunos. Entonces, sí se puede, sí se puede. Realmente, sí. Los políticos, si esas organizaciones de la ONU se preocuparan más por llevar esa sanidad a las personas que enfrentan este tipo de pecado o se están enfrentando a la homosexualidad, ¿verdad? Esa distorsión de su género, hombre o mujer, si se preocuparan más en mejor traer esa sanidad que solamente puede ser por medio de la palabra. Eso sí. Y ahí es donde entra la situación y no hay una empatía, ¿verdad? Con ellos. Hay empatía en el sentido de que se puedan sentir libres y aún estén lo que estén enfrentando. Ay, la sociedad los abraza. Ay, la sociedad los protege, ¿verdad?
pero eso no es. Aquí con respecto a la palabra lo que traería en ellos es esa sanidad, que reciban esa sanidad en sus corazones. Si fueron transformados en ese tiempo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo. Por lo tanto, aún en esta actualidad, yo creo que hay testimonios de personas las cuales fueron sanadas, las cuales fueron transformadas, ahora pueden testificar que Dios trajo libertad a sus vidas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, que nosotros como cristianos hagamos conciencia y veamos que por medio de la palabra ellos pueden ser sanados y transformados. Y el énfasis que hace aquí dice, y estos eran algunos, más, dice, ya habéis sido lavados, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Que así sea con las personas, ¿verdad? Que enfrentan este tipo de situaciones emocionales. Wow, wow. También creo que por medio de la palabra los homosexuales, tanto hombres como mujeres, podían ser libres y eso podemos verlo. Si esto te ayuda, ¿verdad? A ti grabarte esta cita también de Corintios, pero ahora es segunda de Corintios 10, 3 al 6, que dice, pues aunque andamos en la carne, y ese andar en la carne puede que lo disparó una situación cuando estaba en su niñez. Y ahí se quedó. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no caminamos, no pensamos según la carne. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, fíjate, para la destrucción de fortalezas. Y versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a Cristo. Entonces, podemos derribar, podemos también, dice aquí, y toda altivez, derribar esos argumentos o esas altiveces que dice que se levantan contra el conocimiento de Dios. Si tú y yo tenemos conocimiento de Dios, podemos ser empáticos con esas personas, no señalarlas, no criticarlas, sino al contrario, que oremos por ellas. Podemos orar, yo he podido orar por personas así, o familiares, básicamente familiares, los cuales están enfrentando esta situación y les doy este texto bíblico y ahí mismo, ¿verdad? Lo empezamos a declarar sobre la vida de sus familiares o sobre la vida de la persona que en ese momento estamos ahora sí que ministrando. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento ahora a la obediencia a Cristo. Que todo lo que ha permeado la mente, pero que también está en el corazón, pueda ser llevado a los pies de Cristo y puedan tener sanidad. Y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando se arrepienten, entramos a una obediencia perfecta en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Espero que estas puedan ser herramientas, estas
versículos sean herramientas para que Dios te utilice, ¿verdad? Como instrumento para poder bendecir a este tipo de personas. Wow. Vamos a ver enfermedades entre homosexuales y lesbianas. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque tú podrías aún orar por una persona, ¿verdad? Y puede llegar una palabra de ciencia o que tú tengas este conocimiento y empiezas a orar, ¿verdad? Por este tipo de enfermedades en el cuerpo de esta persona. Y ella seguramente va a decir, es Dios quien me está hablando, ¿verdad? Porque ¿quién le dijo? A lo mejor no te dice nada, no te expresa nada, pero, ¿verdad? Tú que al momento de ministrar puedas declarar sanidad aún sobre estos órganos que son afectados, ¿verdad? Enfermedad entre homosexuales y lesbianas. En hombres, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen mayores tasas de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, lo cual se conoce como VIH, el SIDA, ¿verdad? Entonces sí, las estadísticas arrojan que hay precisamente hombres son afectados, ¿verdad? En su sistema inmunológico por esta enfermedad que básicamente es en su sangre. Y enfermedades de transmisión sexual también tienen 17 veces más probabilidades de contraer cáncer anal. Cáncer anal. Qué tremendo. ¿Cómo pueden terminar estas personas? Pero un Dios que tenga misericordia. Misericordia. Y vemos también, aquí en las mujeres está la diapositiva, ¿verdad? Las mujeres lesbianas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de seno. También beben más alcohol y han descubierto tasas más altas de consumo de tabaco, cocaína y marihuana. Seguramente es también por sus estados emocionales, ¿verdad? Cuando ellas llegan a esas etapas en las cuales sus cambios hormonales son tremendos. Y aunado a eso, pues con estas prácticas que ellas tienen, pues se refugian, ¿verdad? Tanto en el tabaquismo, alcoholismo. El uso y abuso de estas sustancias está relacionado con múltiples formas de cáncer y afecciones del corazón y los pulmones, que son las 3 principales causas de muerte entre las mujeres. Entonces, que podamos, ¿verdad? Ministrarles. He ministrado hombres con el SIDA y doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios. No he preguntado por qué, pero estas enfermedades son por medio de se realizan por medio de la transmisión sexual. Pero Dios, que es infinito en misericordia, seguramente en Él también hay dolor en su corazón por estas personas. Y ya casi terminando, cito Romanos 5:20. Terminando este versículo dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó
la gracia. Sobreabundó la gracia donde el pecado abunda. Y por medio de una ministración, por medio de que compartas la palabra de Dios, que puedan ser ministradas estas personas. Creemos en la gracia de nuestro Dios. Creemos en la misericordia, que Él tiene misericordia. Si lo tuvo misericordia de nosotros, ¿cómo no va a tener misericordia de estas personas? Porque Dios les ama y les ama con amor eterno. Que el plan que Dios tiene para sus vidas se realice, pero que podamos ser esos instrumentos que Dios utilice para traer sanidad, para traer salvación. Lo principal, la salvación de sus almas. Si aquí yo creo, seguramente para esas personas se enfrentan un infierno. Imagínate que por la eternidad lo sea. No, que tengamos esa empatía, que tengamos ese amor para que ellos o ellas también puedan ser transformadas en la imagen de Dios, en lo que se corrompió, en lo que en una familia vino a corromperse, la creación de Dios, la imagen de Dios, que ahora, por medio de su amor, sean restaurados, que conozcan a Cristo, que sepan que hay un propósito en sus vidas y que aún ellos puedan ser esos instrumentos de poder ir y alcanzar a otros homosexuales, gays o lesbianas. Que ellos puedan ser esos instrumentos, porque ellos sí saben lo que se siente. Ellos sí saben lo que tuvieron que enfrentar. Pero lo que vino a traer esa libertad es que se arrepintieron y ahora gozan de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Wow. Pues muchas gracias por su atención. Termino orando. Señor, pido, Padre, en tus hijos y en tus hijas que están en este instituto que tú les has puesto en sus corazones, el estar en este instituto para seguir reafirmándonos en tu palabra, para seguir reafirmándonos en valores, pero no solamente valores, sino en tus mandamientos que estén en nuestro corazón para bendecir a nuestras familias, para bendecir a quienes nos rodean y que seamos ese granito, Señor, en esta sociedad que vivimos, en este México, Señor, que vivimos, pero que seamos, Señor, útiles para llevar tu palabra, para llevar el Evangelio y que nuestro México sea transformado. Hoy quiero bendecir, Señor, a cada familia de mis hermanos que el día de hoy están tomando estas materias. Y que retomemos, Señor, el camino correcto, que seamos guiados, que seamos sensibles
al Espíritu Santo y que seamos guiados, mi Señor, mi Dios, en este tiempo, en esta época que estamos viviendo, para que tu reino sea extendido, Señor, y para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, mi Señor, mi Dios, en familias, pero también en nuestra iglesia, pero también en nuestra sociedad. Gracias te doy, Señor. Mis amados, mis amadas, pues el día de mañana ahí nos vemos presencialmente. Dios les bendice, Dios les ama, yo también les amo. Bendiciones, bye.